Hola, hola, te doy la bienvenida a Esanei, tu canal de crochet y manualidades. En este video vamos a aprender a tejer esta base redonda. Esta base es súper indispensable para muchas manualidades. Vamos a poder utilizarla en bolsos, en mochilas y ya todo depende de nuestra imaginación cómo podemos utilizarla. Para este bolso estaré utilizando trapillo acanalado de Esanei. Voy a tejerlo con esta aguja doble punta, la número 8. Y también estaré utilizando el tubo de goma. Ya lo he trabajado en otros videos, si quieren les dejo el enlace. Este tubo de goma que yo utilizo tiene un diámetro de 5 milímetros. Listo, esta base para nuestra mochila la vamos a hacer redondita y es una base que vamos a estar utilizando en varios proyectos. Para empezar, formamos una argollita aquí alrededor de nuestros deditos, introducimos la aguja, tomamos la hebra, ahora tomamos la lazada y pasamos la argollita. Aquí ya hemos formado nuestro círculo mágico para tejer 6 puntos. Vamos a utilizar la regla de los 6 aumentos en cada vuelta y vamos a tejer puntos bajos. Introducimos la aguja, tomamos la lazada, llevamos hacia arriba, tenemos 2 argollitas sobre la aguja, tomamos la lazada y las cerramos juntas. ¿Listo? Y así vamos a tejer 6 puntos. 3, 4, acá cerramos un poco más la argolla. 5 y 6. Cerramos totalmente. Yo cierro las vueltas sacando un poquito la hebra. Introduzco la aguja por la mitad de los 2 primeros puntos que hemos tejido, llevamos la argollita, la enganchamos y la pasamos atrás y así cerramos la vuelta. Ahora, para empezar la vuelta número 2 vamos a introducir la aguja dentro del punto. Por lo general tejemos aquí introduciendo la aguja en la cadena, pero esta base la vamos a tejer con punto bajo centrado y vamos a introducir la aguja por dentro del punto. Aquí enlazamos y llevamos hacia el frente una nueva argollita. Ahora introducimos la que hemos dejado atrás, tomamos la lazada y las pasamos juntas. Ahora vamos a tejer los aumentos, que es tejer 2 puntos en uno solo. Acá mismo tejemos el punto bajo, en el siguiente punto tejemos 2, 1 y 2, en el siguiente 2, en el siguiente 2, en total al final de la vuelta debemos completar 12 puntos, 2, 4, 6, 8, en el siguiente 2, y aquí en el último punto 2. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Acá volvemos a repetir, sacamos un poquito la hebra, llevamos la aguja en la mitad
de los dos primeros puntos que hemos tejido, enganchamos la argolla y la llevamos hacia atrás. Y aquí ya hemos cerrado la segunda vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3. Recuerden que vamos a hacer aumentos en cada vuelta de 6 puntos. Ubicamos el punto, introducimos la aguja, tomamos hebra y sacamos una nueva argollita hacia el frente. Enlazamos la de atrás, tomamos lazada y la cerramos. Acá ya empezamos la vuelta número 3. Ahora vamos a tejer un punto y un aumento. Recuerden que el aumento vamos a ir tejiendo 2 puntos en un solo punto. El aumento es tejer 2 puntos en uno solo. Punto, aumento, punto, aumento. Y así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta. Hemos iniciado la vuelta con un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta dar toda la vuelta. Aquí tejí un punto y finalizamos tejiendo el aumento. Para cerrar la vuelta sacamos un poquito la hebra, introducimos la aguja de atrás hacia adelante en la mitad de los 2 puntos que hemos tejido y pasamos hacia atrás la argollita y ahí ya hemos cerrado la tercera vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta número 4. Ahora volvemos nuevamente, introducimos la aguja dentro del punto, tomamos lazada y llevamos una nueva argollita hacia adelante. Enlazamos la que hemos dejado atrás, tomamos lazada y cerramos las dos. ¿Listo? Aquí ya empezamos la vuelta número 4. Y en esta vuelta vamos a tejer una secuencia de 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Y esa será la secuencia de la vuelta número 4. Así vamos a conseguir los 6 puntos de aumento. Y en la tercera el aumento 1 y 2. Continuamos un punto, en el siguiente un punto y en la siguiente el aumento 1 y allí mismo 2. Esta es la secuencia de la vuelta número 4 hasta cerrar. Ahora para empezar la vuelta número 5 yo voy a utilizar mi tubo de goma porque quiero darle más firmeza a esta base. Y vamos a introducir la aguja nuevamente dentro del punto. Enganchamos la hebra y traemos hacia adelante una nueva argollita. Y aquí antes de cerrar la segunda argolla colocamos el tubo. Enganchamos la segunda argollita, tomamos lazada y la cerramos juntas y aquí ya tenemos asegurado nuestro tubo. Este tubo nos va a ayudar a darle más firmeza. Ahora para la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. Aquí ya hemos tejido uno, en el siguiente tejemos un punto, en el siguiente un punto. Aquí ya tejemos los 3 puntos. Ahora acá en el cuarto vamos a tejer el aumento. 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento y así vamos a continuar hasta llegar aquí para explicarles cómo cerramos el tubo. Antes de continuar vamos a cortar el tubo y lo vamos a unir. Yo sé que muchas me van a preguntar cuál es la medida de este tubo para cada vuelta. En este caso no hay medidas,
porque cada una teje de forma diferente. Así como hay algunas que van a tejer más apretado, otras van a tejer más suelto, entonces el tamaño del tubo va a variar. Por eso no les doy ninguna medida. Lo que pueden hacer es lo que yo estoy haciendo. Colocan su tubo, van tejiendo y antes de cerrar cada vuelta van a calcular más o menos dónde cortarlo para unirlo. Listo, una vez lo tenemos así, bueno, voy a quitar acá la aguja un momento. Y lo que van a hacer es calcular de la siguiente manera. Lo sobreponen y calculan más o menos unos 2 centímetros y allí lo cortan. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer en cada vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, una de las partes, vamos a hacer un corte así diagonal, que quede largo. ¿Listo? Miren. Y aquí en la otra parte yo lo que hago es cortar acá un diagonal pero más pequeñito, como un piquito así. Eso es para que se facilite que esta otra parte ingrese fácilmente y lo podamos cerrar y unir. ¿Listo? Así es como yo lo cierro. Si quieren colocarle un refuerzo, aplicarle pegamento de contacto, bueno, cualquier otra cosa que ustedes vean que les puede ayudar a que esté bien seguro. A mí me ha funcionado de esta manera. Y ahora sí, continuamos nuestra vuelta para cerrarla. Acá corresponde tejer un punto, en el siguiente un punto, en la siguiente un punto. Y vamos a finalizar tejiendo el aumento. Bueno, vamos a cerrar esta vuelta, sacamos un poquito la hebra, introducimos la aguja de atrás hacia adelante por la mitad de los 2 primeros puntos que hemos tejido, enganchamos la argolla y la llevamos hacia atrás. Y aquí cerramos la vuelta. Ahora para la vuelta 6 volvemos a repetir. Introducimos la aguja por entre el punto, enganchamos y llevamos una nueva lazada hacia arriba. Nuevamente con el tubo de goma lo sobreponemos, enganchamos la hebrita que está en la parte de atrás, la enganchamos, tomamos lazada y las cerramos las dos. Y aquí empezamos la vuelta número 6. Para esta vuelta ahora vamos a tejer 4 puntos seguidos y un aumento. 4 puntos seguidos y un aumento. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto punto vamos a tejer el aumento. 1 y 2. Y así vamos a continuar hasta cerrar la vuelta. Así como les he explicado, cortar el tubo y unirlo aquí en la vuelta 5, vamos a continuar haciéndolo en todas las vueltas. Aquí ya vamos finalizando la vuelta 6, vamos a cerrarla. Ya yo les he explicado en la vuelta 5 cómo cortar el tubo de goma. Ahora para empezar la vuelta número 7 volvemos nuevamente, introducimos la aguja dentro del punto, tomamos lazada y llevamos hacia arriba una nueva argollita. Nuevamente tomamos nuestro tubo, enganchamos las 2 argollas, tomamos lazada y las cerramos juntas. Aquí ya hemos asegurado el tubo. Ahora para la vuelta 7 vamos a tejer 5 puntos y un aumento. 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5 puntos
y en el punto 6 vamos a tejer el aumento. 1 y allí mismo 2. Listo, esta sería la secuencia de la vuelta número 7. Listo, ahora vamos a empezar la vuelta 8. Sostenemos allí, colocamos nuestro tubo de goma o manguera, enlazamos la argollita de la parte de atrás, tomamos la lazada y la cerramos juntas. Ahora para esta vuelta vamos a tejer 6 puntos y un aumento. Esa será la secuencia de la vuelta número 8. 3, 4, 5, 6. Y en el punto 7 tejemos el aumento. 1 y 2. Y esta será la secuencia de la vuelta número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento. 6 puntos y un aumento. Y así continuamos hasta cerrar la vuelta. Ahora para finalizar con la vuelta número 9, la secuencia será 3 puntos, un aumento, 3 puntos y un aumento. 2, 3 y un aumento. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Bien, aquí ya voy terminando de tejer la vuelta número 9. Esta vuelta la hemos tejido diferente. Hemos tejido 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento. Y como la matemática no falla, aquí en el último punto vamos a tejer el aumento. Esa es la secuencia para que esta base nos quede bien redondita. Y aquí ya finalizamos cerrando la vuelta. Y listo, así nos ha quedado nuestra base. Nos ha quedado de un diámetro de 20 centímetros. Y he utilizado 120 gramos de trapillo. Como es una base que voy a estar utilizando en varios proyectos, sería bueno que guardaran este video. Así que ya saben, si les gusta mi trabajo, pueden apoyarme suscribiéndose al canal. También ya pueden ser miembros exclusivos desde el botón unirse. Pueden compartirlo, darle me gusta, dejarme saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.